Castellanos Pisano, juez del Tribunal Constitucional, con quien vamos a conversar sobre la cuarta versión del Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional que organiza el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es un congreso internacional con la participación de varios países y de figuras importantes constitucionalistas de América y de Europa. Y vamos a hablar con él sobre este importante tema porque la República Dominicana, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, ha estado como portaestandarte de las corrientes modernas de la discusión sobre el impacto del derecho constitucional en todo el quehacer de un Estado. Por eso se habla de constitucionalizar o la parte de la constitucionalización de la economía, de la política, de la administración, de todo el quehacer de un Estado, que es una corriente moderna, donde el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha llevado una voz cantante. Por eso, este Congreso es originario y una idea de este importante organismo del Estado de la República Dominicana. Le damos una cordial bienvenida al magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano. Muy buenos días, doctor Puyo Juárez. Me siento particularmente satisfecho de comparecer en este programa, en este importante programa. Gracias. Revista Tele15. Así es, gracias. Un saludo muy, digamos, caluroso a toda su teleaudiencia. Gracias, muy amable magistrado. Bueno, yo hice una introducción. No debe sorprender que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana haya estado en la parte teórica de lo que es el derecho constitucional en una posición de avanzada, porque está compuesto por excelentes constitucionalistas, estudiosos de la Constitución de la República y del derecho constitucional. Entonces, este es un cuarto congreso, de manera que se ha ido avanzando en ese sentido. Si usted, por favor, quiere darnos una idea de cuál es el alcance, en este caso, de este programa de esta vez. Claro que sí, con mucho gusto. Como usted bien ha señalado, esta actividad es ya una actividad reiterada del Tribunal Constitucional, porque venimos celebrando los congresos desde el año 2013. Este es el cuarto, esta es la cuarta versión. Y la cuarta versión se refiere a la constitucionalización del derecho. Entonces, como conversábamos hace un instante, estamos en una época en que prima lo que se denomina el neoconstitucionalismo, que consiste en una corriente de pensamiento que ha transformado la visión de la Constitución y del derecho constitucional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que las constituciones no se ocupaban más que de la organización de los poderes públicos. Pero ya hoy en día es distinto. Hoy en día, con el movimiento del neoconstitucionalismo, entonces resulta que el derecho se encuentra embebido de la Constitución, se encuentra impregnado de la Constitución. Y la Constitución entonces ha invadido todas las áreas de la legislación, de la jurisprudencia, de las actividades de los agentes políticos y de la sociedad en general. Digamos que el derecho constitucional ahora es más abarcador. Claro, claro. Por eso es que en el Tribunal Constitucional decimos que tenemos que aprender a vivir en Constitución, porque ya la Constitución se ha transformado y ha permeado todas las ramas del derecho. Y ese es precisamente el tema que vamos a tratar en este Congreso. Por eso usted mencionaba con mucha propiedad los subtemas en el Congreso dentro del tema de la constitucionalización del derecho son la constitucionalidad
de la vida económica, la constitucionalidad de la vida política, la constitucionalización del derecho penal, del procedimiento penal, del derecho civil, del procedimiento civil, la constitucionalización del derecho laboral, en fin, toda una serie de subtemas que abarcan prácticamente todas las actividades jurídicas. Se trata de un congreso que va a tener lugar los días 19, 20 y 21 de este mes de septiembre y se va a celebrar en el Hotel Sheraton, en el Salón Malecón Terrace, durante esos 3 días. Ahí van a concurrir una gran cantidad de autoridades internacionales en derecho constitucional y también autoridades nacionales. Sí, veo que está el magistrado Pedro González Trevijano, que es juez del Tribunal Constitucional de España, que tendrá una ponencia. Está también un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de España, doctor Enrique Arnaldo Alcubilla. Hay otro de España, el doctor Oscar de Juan Asenjo, que es catedrático de la Universidad de Castilla. Está, por supuesto, los jueces, varios de los jueces de nuestro Tribunal Constitucional, que son expertos en muchísimos aspectos del derecho constitucional. Tenemos 10 digamos, participantes extranjeros. 10. 4 de España, 1 de Costa Rica, o una de Costa Rica, 1 de Ecuador, otro de Cuba, de Argentina, en fin, 10 conferencistas distinguidos, magistrados o exmagistrados de cortes constitucionales o de cortes supremas de esos países. Y aparte de esos 10 conferencistas internacionales o extranjeros, tenemos la participación igualmente de 14 juristas dominicanos, entre ellos 4 jueces del Tribunal Constitucional, 3 jueces del Tribunal Constitucional que van a presentar conferencias. Ellos son el magistrado Lino Vázquez, quien les habla. También va a participar el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Herrera Carbuxia. Y, aparte de los conferencistas de estos tribunales, también se van a celebrar 3 paneles. 3 paneles compuestos cada uno por 4 juristas nacionales. Esos paneles se van a ocupar también de temas con pertinencia con relación a la constitucionalización del derecho. Entre esos, en el primer panel, que será dedicado a la constitución de la vida política, tenemos ahí al doctor Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Fabio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la doctora Marisol Vinces, una socia del bufete Hedrick Álvarez y Fernández, y el doctor Cristóbal Rodríguez. Ellos van a participar en ese panel sobre ese tema. El segundo panel va a versar sobre la constitucionalización del derecho administrativo. Lleva por subtítulo El camino hacia el control de la administración, avances y retos en la República Dominicana. Ahí van a participar también 4 panelistas muy distinguidos, el doctor Olivos Rodríguez Huertas, que es el actual embajador de la República ante el Reino de España, la doctora Rosina de la Cruz de Alvarado, el magistrado Rafael Vázquez Goico, que es el presidente del Tribunal Superior Administrativo, y la magistrada Mildred Hernández, jueza de la Corte del Departamento Judicial de La Vega. El tercer panel va a versar sobre la constitución del derecho penal y del proceso penal, los avances y retos en la República Dominicana. En este van a participar también 4 panelistas: Rafael Díaz Firpo, que es el magistrado del Tribunal Constitucional, el magistrado Alejandro Moscoso Segarra, juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, y también la magistrada Jenny Berenice Reynoso, procuradora fiscal del Distrito Nacional, así como el doctor Ramón Emilio Núñez, socio de la firma Balbuena y Núñez. Se trata entonces de 3 paneles con la participación de 14 juristas, jueces
algunos magistrados, representantes del Ministerio Público y también jueces del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. Y bastante abarcadores, ¿no? En la concepción y en los temas. Pero, magistrado Castellano, hay quienes señalan que esa tendencia de las constituciones actualmente de ser ampliamente garantistas por el propio desarrollo de los derechos del hombre de manera planetaria, aunque siempre hay aspectos por los cuales luchar, porque no todas las naciones tienen los mismos avances que otras. Pero oigo aquí algunos críticos de que hay que tener cuidado de que la Constitución no se exceda en la concepción de garantizar los derechos, porque pudiera causar el problema de que se esté protegiendo más incluso al que puede violar la ley o a un delincuente con la concepción de garantizar sus derechos. Usted sabe, hay un debate en torno a esto. Por eso incluso hay quienes critican aspectos de nuestros códigos procedimentales, de que son muy, muy amplios, muy flexibles, y entonces el delincuente nada en sus aguas con esa amplitud de derechos y de reconocimientos a sus derechos del hombre. Sí. En verdad ese aspecto ha sido objeto de críticas. Eso tiene que ver específicamente con el nuevo Código Procesal Penal. Yeah. Pero la Constitución, y particularmente la Constitución nuestra del año 2010, es la que ha hecho, digamos, que el país entre oficialmente en esa nueva corriente del neoconstitucionalismo que estamos mencionando. Observen que, doctor, la Constitución Dominicana, a diferencia de todas las constituciones anteriores, efectúa un particular énfasis en el catálogo de los derechos fundamentales que tenemos. Los artículos 37 a 74 de la Constitución, son 30 y pico de artículos que se ocupan de los derechos fundamentales y se clasifican en 4 categorías distintas. El propósito de, digamos, de esa atención que le dedica la Constitución a los derechos fundamentales se fundamenta en que la Constitución está enfocada en el hombre y en la dignidad humana. Y la función principal de la Constitución es justamente defender los derechos fundamentales. Y esa es la gran revolución que ha introducido la Constitución del año 2010. Antes las constituciones previas, naturalmente, eran documentos muy importantes, pero ninguna le había puesto la atención que le puso la Constitución del año 2010, que se entiende que es la más avanzada que ha tenido la República y que se considera que una es de las más avanzadas en América Latina. A eso iba a preguntar, es decir, en la Constitución Dominicana del 2010, ¿verdad?, que como usted ha señalado, ha introducido toda esa relación de protección a los derechos del ser humano, apoyado en su dignidad como ser humano y como ser humano. Es la más avanzada de la República Dominicana, como usted ha señalado, pero con respecto a América Latina, ¿qué otras constituciones han podido incluir esos avances como la República Dominicana? Bueno, prácticamente todas las constituciones modernas en América Latina han tomado ese camino. Okay. Han tomado ese camino. Pero la nuestra ha sido reconocido incluso por los más capaces juristas españoles, como la nuestra es la más avanzada, que es la del año 2010, como todos sabemos. De manera entonces que nosotros tenemos en nuestras manos un instrumento extraordinario, la Constitución del 2010. Es una Constitución que presenta un programa de defensa de los derechos fundamentales como no lo hace ninguna otra, pero ni siquiera la Constitución de España. Nosotros tenemos ese largo catálogo que nos presenta ese programa que
la República Dominicana debe satisfacer con relación a los derechos fundamentales de todos los dominicanos. Y por eso entonces es que el tema que vamos a tratar en esta ocasión, en este cuarto congreso, es la constitucionalización del derecho. Es explicar cómo la Constitución ha penetrado en todos los ámbitos de la vida. Ya la Constitución no se limita a como decía, a un documento donde se reglamentan las relaciones de los poderes públicos con los particulares. No, ya la Constitución ha penetrado todos los ámbitos de la vida en sociedad para proteger al ciudadano, no solamente de los poderes con relación a los poderes públicos, sino también en sus derechos con los demás ciudadanos, digamos, los derechos civiles, los derechos laborales, los derechos, el derecho penal, el procedimiento civil, todo. La Constitución ha penetrado absolutamente todo. Sí. Y ese es el tema que estamos entonces, o que pretendemos analizar, con la ayuda de 10 autoridades internacionales en derecho constitucional de todo el mundo. Tenemos 4 de España, 4 juristas de España, tenemos al doctor Lucho Pegoraro de Italia, que es una autoridad europea ampliamente reconocida en América Latina, aparte de juristas y jueces y exjueces de países latinoamericanos. Es un esfuerzo que realiza el Tribunal Constitucional en su labor de promoción de la Constitución y de los derechos que de ella se derivan, que nos otorga el artículo 35 de nuestra ley orgánica, porque recuerde que el Tribunal Constitucional no solamente tiene como ocupación los aspectos jurisdiccionales, es decir, estudiar los expedientes y dictar sentencias. El Tribunal Constitucional también lleva a cabo una labor de promoción de la Constitución, de divulgación de los principios constitucionales. Y nosotros nos tomamos eso muy en serio y le dedicamos mucho tiempo y desplegamos mucha actividad. Como le explicaba hace un instante, ya el Tribunal Constitucional ha comparecido en 28 provincias, el Tribunal de la República Dominicana. El Tribunal se ha presentado con prácticamente todos sus miembros en cada una de esas provincias y entonces tiene un programa para que, digamos, todas las gentes de esas provincias conozcan a los jueces del Tribunal Constitucional, y hay uno de ellos que entonces imparte una conferencia con ocasión de esa visita. Y creo que hay también un acuerdo reciente para que se enseñe la Constitución en la tanda extendida. Sí, porque la Constitución... Porque no hacemos nada con tener una gran Constitución moderna, garantista, y el pueblo no conoce cuáles son sus derechos que están consignados ahí. Claro. Recordemos que la Constitución misma, en el artículo 63, el acápite 13, establece como obligatoria la enseñanza de la Constitución en todas las instituciones educativas públicas y privadas. E incluso se está enfocando la enseñanza de la Constitución a nivel infantil. Bueno, sí, en eso hay un esfuerzo del propio tribunal con un manual para niños, ¿no? Hace poco tiempo el tribunal le entregó al ministro de Educación, creo que fueron 10.000 o 13.000 ejemplares de una Constitución en caracteres grandes, de forma que los niños puedan entonces comprenderla mejor, leerla mejor. Se ha estado haciendo una gran labor con relación incluso con los niños. De manera que después de 2010 tenemos un país nuevo en materia constitucional y nosotros, los jueces del Tribunal Constitucional, estamos trabajando con mucho tesón y con mucha firmeza en eso. Cómo no, qué bien. Y pienso que la sociedad dominicana está consciente de ese trabajo. Le agradezco al doctor Víctor Joaquín Castellanos Pisano, juez del Tribunal Constitucional, haber asistido esta mañana a nuestro programa para hablarnos principalmente sobre este 4º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, lo que se conoce como la constitucionalización del derecho, un esfuerzo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como usted bien ha señalado, se abrirá el miércoles 19 y será del miércoles 19 al viernes 21 de septiembre en el Hotel Sheraton aquí en la capital, con la participación de importantes figuras nacionales
o constitucionalistas nacionales e internacionales. Muchas gracias y a ustedes, amigos, por seguir el programa en sus hogares. Una cordial invitación para que nos reunamos nueva vez mañana aquí en el Canal 15 a la misma hora de siempre. Buen día.